cómo funciona el TPV integrado en PolePro. Hoy te enseñamos cómo se realiza el pago y cómo gestionarlo a través de W2C Payments. El usuario llega con su coche eléctrico, consulta la tarifa en la pantalla, conecta el cable de carga, después acerca la tarjeta al terminal de pago y comienza a cargar. Es un proceso muy rápido y sencillo para que el usuario empiece a cargar sin necesidad de registros previos ni plataformas o aplicaciones externas. Para comenzar la carga se retiene al usuario 60 euros y al final del proceso de carga se devuelve la cantidad retenida excepto la cantidad correspondiente a la energía consumida. ¿Y cuál es el importe de esa energía consumida? Este, como otros muchos aspectos que ahora veremos, lo define el promotor. Esta es la plataforma desde la que como promotores consultamos y configuramos absolutamente todo. Es W2C Payments y es accesible de forma gratuita desde la plataforma W2C Cloud. En este caso, por ejemplo, el usuario que ha pasado su tarjeta pagará por el kilovatio hora un precio de 15 céntimos, porque así lo hemos configurado en la plataforma, pudiendo establecer precios diferentes para días entre semana y fines de semana. Y también podemos establecer de forma opcional un precio de parking, por tener ocupada esa plaza una vez ha finalizado la carga. Una vez creada esa tarifa, se la asignamos al cargador y todos los pagos realizados a través del TPV, con tarjeta, móvil o reloj inteligente, se le cobran al usuario al finalizar la carga de forma inmediata. Hay otras formas de pago dentro de W2C Payments, como a través de la app gratuita o escaneando el código QR del cargador, en los que sí podríamos establecer pago a final de mes. En ese caso, se agruparían todas las cargas y se le cobraría al usuario al final de mes. Si exploramos más a fondo la plataforma, podemos ver que nos ofrece muchas posibilidades. Podemos consultar y descargar el balance de todas las cargas recibidas durante ese mes y un histórico de todas las transacciones filtradas por el periodo de tiempo que elijamos, cada una con sus estadísticas de energía, duración de carga, importe, estado, y también vemos el ID SEPA de cada una de ellas. ¿Y por qué vemos ese dato? Porque así podemos ver que hemos recibido el importe de esa transacción en nuestra cuenta bancaria dentro de una determinada factura. Si los ID SEPA coinciden, ya sabes que el importe está emitido en esa factura. Para recibir esos ingresos solo tenemos que poner nuestros datos bancarios en este apartado, nada más. Si quieres conocer el funcionamiento de W2C Payments de forma más completa, te recomendamos que veas este vídeo, donde exploramos la plataforma a fondo. Si tienes dudas, te respondemos en comentarios.